Ándele, don Ramiro, no sea gallina, nomás 2 rounds. A ver si a su edad todavía aguanta. Bruno soltó los guantes sobre la mesa de plástico, justo entre el plato de mi esposo y la salsa de molcajete, con un golpe seco que hizo saltar los vasos. Tenía 26 años, los hombros anchos de quien vive en el gimnasio y una sonrisa que llevaba toda la tarde presumiendo cinturones que nadie le había pedido ver. A su alrededor, los invitados de la carne asada se rieron con esa risa incómoda que uno suelta cuando no sabe si una broma sigue siendo broma. Mi esposo, Ramiro, bajó el tenedor despacio. Tiene 59 años y una rodilla que le truena cuando se levanta de la silla. Vi cómo se le subía el color a las orejas, cómo apretaba la servilleta debajo de la mesa. No por miedo, por vergüenza. La vergüenza de un hombre bueno al que retaban delante de medio vecindario y que sabía, con toda claridad, que si se levantaba, aquel muchacho podía humillarlo en menos de 1 minuto. «Bruno, ya», dijo alguien, sin fuerza. «¿Qué?» Es en buena onda. 19 años haciendo Muay Thai no son para andar de adorno. Se cruzó de brazos, mirando a mi esposo como quien mira a un perro viejo. Aunque bueno, entiendo. A los abuelitos hay que respetarlos. Y ahí, en esa mesa, entre el humo del carbón y el olor a carne y a cerveza tibia, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. No era coraje. Era otra cosa. Una calma que sube desde muy abajo, la misma calma que aprendí a reconocer en un cuadrilátero y en la sala de urgencias, cuando todo el mundo pierde la cabeza y una tiene que quedarse quieta para no perderla también. Me limpié las manos en el mandil, me levanté sin prisa y estiré el brazo por encima del plato de mi esposo. Recogí los guantes. «Yo entro», dije. Bruno se rió de verdad, echando la cabeza para atrás, buscando cómplices entre los invitados. «¿Usted, doña Amelia?» Me miró de arriba abajo, mi mandil de flores, mis 53 años, mis canas que ya no me molesto en teñir. «No, ¿cómo cree? Con todo respeto, señora, pero esto no es cosa de cocina». «19 años», dijiste. Sopesé los guantes en la mano. Eran buenos, de piel, de 12 onzas. Me quedaban. Qué casualidad, yo llevo más. Nadie se rió esa vez. Pero para que entiendan por qué agarré esos guantes sin que me temblara el pulso, y por qué mi esposo, que me conoce desde hace 20 y tantos años, fue el único en esa mesa que no se sorprendió, tengo que llevarlos atrás, mucho más atrás de esa tarde. Hasta una muchacha de 14 años que llegó a un gimnasio de Culiacán huyendo de algo, y que se quedó porque ahí, y solo ahí, aprendió a no tener miedo. Me llamo Amelia Sandoval. Nací en la colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa, en una casa de un cuarto donde éramos 6 y donde mi papá llegaba oliendo a mezcal más noches de las que quisiera recordar. No voy a contar esa parte con detalle. Basta con decir que crecí sabiendo lo que es encogerse. Aprendí a leer el humor de un hombre por el ruido de sus llaves en la puerta. Aprendí a hacerme chiquita, a no molestar, a tragarme las cosas. Muchas niñas de mi barrio aprendieron lo mismo. Es una educación que no se olvida. A los 14, una vecina que trabajaba lavando ropa me llevó a un gimnasio que quedaba a 6 cuadras, encima de una tlapalería, en un segundo piso al que se subía por una escalera de metal que retumbaba con cada paso. Se llamaba Gimnasio Aguilar. Olía a sudor, a linimento y a lona vieja, y para mí ese olor terminó siendo el olor de la libertad. La vecina no me llevó para hacerme boxeadora. Me llevó porque el dueño, don Higinio Aguilar, un ex peleador que había tenido 20 y tantas peleas profesionales y una nariz que lo comprobaba, daba clases gratis a las niñas de la colonia por las tardes. Decía que una mujer que sabe defenderse camina distinto, y tenía razón. Recuerdo esa escalera de metal como si la estuviera subiendo ahora. Cada escalón sonaba distinto, y con el tiempo aprendí a subirlos en la oscuridad, contando los golpes de mis propios pies. Arriba, la puerta siempre estaba entreabierta, y por la rendija salía ese olor a linimento y a sudor viejo que para cualquier otra persona habría sido feo,
y para mí era el olor de un lugar donde nadie me iba a pegar sin que yo lo permitiera. Adentro había 2 costales remendados con cinta gris, un ring, que era más bien una lona amarrada con cuerdas, un espejo rajado y en la pared un calendario de hacía 3 años que don Higinio nunca cambió porque decía que el tiempo en un gimnasio no importa. Importa cuántas veces te levantas, no qué día es. El primer día me puse a llorar, no de tristeza, de rabia, porque no lograba pegarle bien al costal y las lágrimas me salían solas. Me acuerdo de la vergüenza, de sentir que hasta para eso servía poco, que hasta ahí había llevado mi costumbre de hacerlo todo mal y sin ruido. Don Higinio se acercó, se puso en cuclillas y me dijo algo que me acompañó toda la vida. No pegues con la mano, muchacha. Pega con la cadera. La mano nomás es el último en enterarse. Me quedé. Al principio 2 veces por semana. Después todas las tardes. Don Higinio vio algo en mí que yo no veía. Paciencia. Decía que yo no era rápida ni especialmente fuerte, pero que no me desesperaba, que estudiaba al contrario, que sabía esperar. Las peleas no las gana el que pega más duro, me repetía. Las gana el que se equivoca menos. Empecé con boxeo. Luego, cuando un entrenador de kickboxing empezó a rentar el gimnasio los fines de semana, aprendí a usar las piernas, los codos, las rodillas. Aprendí Muay Thai antes de que en Culiacán casi nadie supiera cómo se llamaba eso. Aprendí a recibir un golpe sin cerrar los ojos. Aprendí, sobre todo, que el cuerpo con el que había aprendido a encogerme también servía para plantarse. Peleé como amateur. No mucho, pero peleé. Torneos regionales, algún estatal. Me acuerdo de la primera vez que subí a un ring de verdad, en un gimnasio de Guasave, con el estómago hecho nudo y las piernas que no me respondían. Perdí esa primera pelea. La muchacha de enfrente era más rápida y me pegó 3 veces por cada una que yo le acerté. Pero no me caí y no cerré los ojos ni una vez, y cuando bajé del ring, más que derrotada, me sentí entera. Don Higinio me esperaba abajo con una toalla y una sonrisa torcida. «Perdiste bien», me dijo. «Perder bien es la mitad de aprender a ganar». Gané la siguiente. Y otra. Tengo, guardada en una caja de galletas que ya ni galletas tiene, una medalla de plata de un campeonato de Sinaloa de 1990 y tantos, y junto a ella, un par de fotos amarillas donde salgo flaca, con el cabello amarrado, y los ojos de alguien que por fin sabía pararse. Nunca fui profesional. La vida se atravesó, como se atraviesa siempre. Mi mamá se enfermó y me tocó cuidarla. Luego vino la carrera de enfermería, que me comía las tardes, luego el trabajo, luego Ramiro, luego los hijos. Hubo un entrenador que quiso llevarme a pelear en serio, a Tijuana, cuando yo tenía 23 años. Me dijo que tenía madera, que si me dedicaba podía llegar lejos. Lo pensé muchas noches. Pero para entonces, yo ya sabía que lo mío no era el ring por el ring, sino lo que el ring me había dado por dentro, la certeza de que ya nadie me iba a hacer chiquita otra vez. Con eso me bastaba. No necesitaba trofeos para saberlo. Así que le dije que no, y nunca me arrepentí. Pero seguí entrenando. Esa es la parte que nadie sabía. Ni mis vecinos, ni las mamás de la escuela de mis hijos, ni las enfermeras con las que trabajé 30 años. Seguí, callada, discreta, 3 o 4 veces por semana, toda mi vida. Era mi secreto, y no lo guardaba por miedo, sino porque había cosas que eran solo mías, y esa era una de ellas. Estudié enfermería en el instituto porque don Higinio me lo metió en la cabeza. Me dijo, «Tú tienes manos que aguantan la presión, muchacha. Eso sirve para pelear y sirve para curar. Escoge lo que te dé de comer». Escogí las 2. Terminé la carrera, entré a trabajar al área de urgencias del Hospital General y ahí pasé la mayor parte de mi vida adulta. 30 años recibiendo lo peor que le pasa a la gente. Accidentes en la carretera a Navolato, heridos de bala un sábado en la madrugada, infartos, partos que se complican, niños que se tragan cosas. Aprendí que en urgencias gana lo mismo que en el ring, el que no pierde la cabeza.
Cuando entra una camilla y todos gritan, la que sirve es la enfermera que respira, que ve, que actúa sin temblar. Esa fui yo. Me decían, la tranquila. No sabían de dónde venía esa tranquilidad. A Ramiro lo conocí a los 29. Nos presentó una compañera del hospital en una boda, y me acuerdo de que lo primero que pensé fue que era demasiado tranquilo, casi aburrido. Yo venía de un mundo donde los hombres tranquilos me parecían sospechosos, porque en mi casa la calma de mi papá siempre era la calma de antes de la tormenta. Tardé en entender que la calma de Ramiro era de otra clase. Era la calma de quien no tiene nada que esconder. Es maestro de secundaria, da clases de historia y es el hombre más pacífico que he conocido en mi vida. Nunca ha levantado la voz, mucho menos la mano. Cuando se enoja, se queda callado y se va a caminar, y regresa cuando ya se le pasó. En 24 años de casados, nunca me dio miedo. Y para una mujer que creció con miedo, eso no es poca cosa. Es casi un milagro. Cuando empezamos a andar, tardé meses en creerle que un hombre podía ser así, sin doble fondo, sin la amenaza escondida esperando su momento. Lo ponía a prueba sin darme cuenta, buscando la grieta, el día en que se le saliera lo verdadero. Nunca se le salió, porque no había nada oculto. Un día, en nuestras primeras salidas, sentados en una nevería del centro, le conté de mi papá y del gimnasio, casi a prueba también, para ver cómo reaccionaba. Le dije que sabía pelear, que había competido, que todavía entrenaba. Otro hombre se habría reído, o se habría sentido amenazado en su hombría, o me habría dicho que ya para qué, que ya tenía quien me cuidara. Ramiro me miró un largo rato, con esa manera suya de mirar sin apuro, y me dijo, «Qué bueno que aprendiste. Ojalá todas pudieran». Ahí supe que me iba a casar con él. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin miedo a que yo fuera fuerte, sin necesidad de ser más que yo. Un hombre que no le teme a la fuerza de una mujer es más raro de lo que la gente cree. Nos casamos. Tuvimos 2 hijos, Diego y Fátima, ya grandes, ya con sus vidas. Compramos, a fuerza de años y de quincenas, una casa modesta en un fraccionamiento al norte de la ciudad, de esos de calles con topes y casas pegadas donde todos se conocen. Ramiro siguió respetando mi gimnasio como quien respeta una parte sagrada de la otra persona. Nunca me preguntó cuándo lo iba a dejar. Solo, de vez en cuando llegaba yo con los nudillos raspados de golpear el costal, me preparaba un té y me decía, «¿Cómo estuvo el entrenamiento, campeona?». Era una broma privada entre los dos. Nadie más la entendía. Nadie más sabía que había una campeona en esa casa. Los años pasaron como pasan, rápido y en silencio. Los hijos crecieron. Me jubilé del hospital hace 3 años, con una pensión modesta y una espalda que se queja cuando llueve. Ramiro seguía dando clases. Pensé que la parte movida de mi vida ya había quedado atrás, que lo que me tocaba ahora era regar las plantas, cuidar a los nietos cuando me los dejaban, y seguir yendo al gimnasio no ya por competir, sino por costumbre, por salud, porque el cuerpo pide lo que se acostumbró a recibir. Un gimnasio nuevo, moderno, con aire acondicionado, muy distinto de aquel segundo piso de la tlapalería. Pero yo seguía pegándole al costal con la cadera, como me enseñó don Higinio, que ya en paz descanse. Y entonces llegaron los Villarreal. Se mudaron a la casa de junto hace poco más de 1 año. La señora, Consuelo, amable pero de esas que hablan mucho de lo que tienen. El señor, Isidro, viajaba por trabajo casi siempre, y el hijo, Bruno, el único que quedaba en casa. 26 años y una presencia que llenaba la calle, motocicleta ruidosa, música a todo volumen, y una manera de saludar que más bien parecía un favor que te hacía. Desde el primer día me trató con esa cortesía condescendiente que los jóvenes creen que es respeto. «Buenas, señora». «Con permiso, doñita», mientras me miraba como se mira a un mueble viejo pero decente. Bruno era instructor en un gimnasio de artes marciales del otro lado de la ciudad, y no había conversación en la que no lo mencionara.
que si sus años de Muay Thai, que si sus torneos, que si le habían ofrecido pelear profesional, pero él prefería enseñar. Al principio no me molestó. Al contrario, me daba una ternura secreta, porque yo había sido esa muchacha que presumía sus primeras peleas antes de aprender que el que de verdad sabe, calla. Don Higinio me lo había enseñado a los 15. El que anda enseñando el cinturón es porque le falta algo por dentro. Bruno andaba enseñando el cinturón todo el tiempo. Lo que sí empezó a molestarme fue cómo trataba a Ramiro. La primera señal fue chiquita, tan chiquita que la dejé pasar. Un sábado, Ramiro estaba cambiando una llanta del auto en la cochera, batallando con la rodilla mala, y Bruno pasó, lo vio, y en lugar de ayudar soltó un comentario. «Uy, don Ramiro, ya no puede solito. Es que hay que hacer ejercicio, joven». Y se metió a su casa. Ramiro no dijo nada. Yo tampoco, pero se me quedó grabado. La segunda fue peor. Hubo un problema con la barda que dividía las dos casas, una gotera del lado de ellos que mojaba nuestro muro. Ramiro fue a hablarlo, tranquilo como es él, y Bruno, que atendió porque sus papás no estaban, lo trató como si fuera un vendedor molesto. Sí, ahí vemos, no se apure. Nunca lo vieron. La humedad siguió, y con ella una mancha oscura que subía por la pared de nuestro cuarto. Cada vez que la veía también la cara de Bruno diciéndole «no se apure» a mi esposo. La tercera señal fue la que me hizo entender qué clase de muchacho teníamos de vecino. Una tarde, un perro callejero que rondaba la cuadra, flaco y asustadizo, de esos que se pegan a las paredes buscando sombra y comida, se metió al terreno de los Villarreal. No hacía nada malo, solo olfateaba, con la cola entre las patas, como pidiendo permiso. Bruno salió con una escoba y lo corrió a golpes, riéndose, mientras el animal chillaba y huía trastabillando hasta perderse por la esquina. Yo lo vi desde mi ventana, con las manos todavía mojadas de lavar los trastes. No era fuerza. Eso es lo que me quedó clavado. Un perro flaco no representa ninguna amenaza para un hombre de 26 años que va al gimnasio todos los días. No había nada que defender, nada de qué protegerse. Era gusto, puro y simple. Le gustaba tener algo más débil enfrente. Le gustaba el chillido, la huida, el poder de hacer correr a algo que no podía defenderse. Y ahí, con el corazón apretado en un puño, pensé en mi papá, en el ruido de sus llaves en la puerta, en la manera en que a él también le brillaban los ojos cuando tenía enfrente algo más chico y más asustado que él. Reconocí a Bruno en ese instante. Lo reconocí perfectamente, con esa certeza fría que una carga desde la infancia y que no se equivoca nunca. No todos los hombres que presumen fuerza son crueles, pero todos los hombres crueles que he conocido presumían algo. Y Bruno presumía demasiado. Hablé con Ramiro esa noche. Le dije que ese muchacho me daba mala espina, que había algo feo debajo de tanta sonrisa. Ramiro, siempre generoso, me dijo que a lo mejor era la edad, que ya se le pasaría, que no todos habíamos tenido la suerte de que alguien nos enseñara a ser mejores. Lo quise más por decir eso, pero yo sabía. Una aprende a oler ciertas cosas, y sabía que tarde o temprano Bruno iba a buscar la manera de sentirse grande a costa de Ramiro. Solo no sabía cuándo ni cómo. Fue en la carne asada. La organizó Consuelo, la mamá de Bruno, para convivir con los vecinos, dijo. Puso mesas de plástico en la cochera y en parte de la calle, con permiso de todos, sacó el asador grande e invitó a media cuadra. Ramiro no quería ir. «Ese muchacho no me cae bien», me confesó, que en él era casi un insulto. Pero fuimos, por no quedar mal con Consuelo, que en el fondo era buena señora. Llevé un platón de frijoles puercos y una jarra de agua de Jamaica. Me acuerdo del calor, del olor del carbón, de la música de banda que salía de una bocina. Me acuerdo de que todo estaba bien hasta que Bruno se echó unas cervezas de más. Con la cerveza se le soltó todavía más la lengua. Empezó a presumir, ahora sí sin freno, que había noqueado a fulano, que en su gimnasio nadie le aguantaba 3 rounds, que las artes marciales eran para hombres de verdad y no para oficinistas. Y de ahí, buscando quién se riera, la agarró contra Ramiro. «A ver, don Ramiro,
usted que es maestro, ¿verdad que la historia está llena de puros hombres que peleaban? Aquiles, los gladiadores, los guerreros, no de señores dando clases sentaditos. Se rió. No se me ofenda, es la neta. Ramiro, con una paciencia que a mí me dolió, le contestó suave que la historia también estaba llena de hombres que habían cambiado el mundo con las ideas y no con los puños. Que Gandhi, que Juárez. Bruno hizo una mueca de fastidio, como si esa respuesta le pareciera de cobarde. Ideas, ideas, puras palabras. Al final, cuando las cosas se ponen serias, ¿quién manda? El que puede. Y ahí, con la cerveza empujándolo, se le prendió el foco de la crueldad. ¿Sabe qué? A que ni un round me aguanta. Órale, don Ramiro, no sea gallina. Y aventó los guantes sobre la mesa. Ya conté lo que pasó después, cómo se me subió la calma en lugar del coraje. Cómo me limpié las manos. Me levanté y recogí los guantes por encima del plato de mi esposo. Como dije, yo entro. Lo que no conté es lo que sentí al ver la cara de Ramiro en ese momento. No me miró con miedo ni con «no te metas, vieja». Me miró con algo que solo él sabe darme, confianza absoluta. Como diciendo sin palabras, tú sabrás. Porque él sí sabía quién era yo. Era el único. ¿Usted, doña Amelia?, repitió Bruno, todavía riéndose. No, ¿cómo cree? ¿19 años dijiste? Le sostuve la mirada. Yo llevo 39, desde antes de que tú nacieras. Se hizo un silencio raro en la mesa. Consuelo se rió nerviosa y trató de meter paz. Ay, ya, dejen eso, vamos a seguir comiendo. Pero Bruno, picado ya, y con la cerveza y el público en contra, no se iba a echar para atrás delante de todos. Era justo lo que yo esperaba de él. El orgullo lo tenía agarrado del cuello. A ver, ¿neta quiere? Se paró, sacando pecho. No, Pos si insiste, pero nomás para que vea, ¿eh? Yo no le voy a pegar en serio a una señora, nomás para que se le quite. No, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaban. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Tú pegas como sabes, yo me defiendo como sé. Si no, no tiene chiste. Ahí, por primera vez, vi un parpadeo en su cara. No de miedo, todavía no, de confusión. Porque una señora asustada no habla así. Una señora asustada se ríe, dice, no, era broma. Se sienta. Yo no me senté. Voy a detenerme aquí un momento, porque quiero que entiendan que yo no busqué esto. Llevaba toda mi vida evitando exactamente esto. En 30 años de urgencias vi lo que hacen los golpes de verdad. Vi muchachos que llegaban en camilla con la cara deshecha por una riña de cantina. Vi lo frágil que es un cuerpo cuando otro cuerpo decide romperlo. Yo no le tengo romanticismo a la violencia. Al contrario, la conozco de cerca, por los dos lados, y por eso le tengo respeto y le tengo miedo. El que aprende a pelear de verdad, aprende, antes que nada, lo fácil que es hacer daño y lo difícil que es repararlo. Nunca, en 39 años, había usado lo que sabía para lastimar a nadie fuera de un ring reglamentado. Ni una vez. Don Higinio me lo había prohibido con palabras que nunca olvidé. El que sabe pelear tiene la obligación de no pelear. Lo que aprendiste aquí no es para presumir ni para desquitarte. Es para el día en que no te quede otra. Me lo repitió tantas veces que se me volvió una regla del cuerpo, como respirar. Durante toda mi vida no me había quedado otra ni una sola vez, porque tuve la suerte, o quizá la sabiduría, de rodearme de gente buena, empezando por Ramiro, y de alejarme a tiempo de la que no lo era. Por eso, cuando me paré de esa mesa, no lo hice con rabia ni con ganas de pelear. Lo hice con el corazón pesado, sabiendo lo que estaba a punto de hacer y midiendo cada consecuencia. Sabía que podía lastimar a Bruno si me equivocaba, o si él, humillado, se ponía peligroso. Sabía que después de eso, la cuadra ya nunca me miraría igual. Sabía que estaba a punto de sacar a la luz, delante de desconocidos, la parte más privada de mí. Pero también sabía otra cosa, con la misma claridad, que si me quedaba sentada, iba a ver a mi esposo, el hombre más bueno que conozco,
humillado por un muchacho cruel, y que esa imagen me la iba a llevar a la tumba. Entre las dos cosas, escogí. Y volvería a escoger igual. Pero esa tarde entendí que había llegado el día, no por mí, por él, por el hombre pacífico que llevaba un año soportando desprecios en silencio, al que estaban a punto de humillar delante de sus vecinos por el delito de ser bueno y de haber envejecido, y por algo más grande que me costó ponerle nombre, por todas las veces que de niña no pude defender a nadie ni a mí misma. Esa tarde no iban a encogerme, ni yo ni nadie a mi lado. «Bueno», dijo Bruno, tratando de recuperar el control de la situación con una risita. «Usted lo pidió. Que alguien nos haga un espacio». Se corrieron las mesas. Los invitados formaron un círculo torpe en la cochera, entre curiosos y espantados. Alguien dijo que mejor no, que se iban a lastimar. Consuelo le rogaba a su hijo que ya la dejara. Ramiro no dijo nada. Solo se puso de pie, se hizo a un lado y cruzó los brazos. Me buscó con los ojos una última vez. Yo le hice un gesto casi imperceptible con la cabeza. «Tranquilo, yo sé lo que hago». Me puse los guantes. Los amarré con los dientes, como se hace cuando no tienes quien te ayude. Un gesto que a Bruno debió decirle algo, porque no es un gesto de principiante. Me quité el mandil. Debajo traía una blusa cómoda y unos pantalones flojos. Gracias a Dios, no un vestido. Me acomodé el cabello hacia atrás y me paré frente a él. Y en el instante en que me paré, todo lo demás se apagó. No sé cómo explicarlo a quien no lo ha sentido. El ruido de la banda, las risas, el olor del carbón, el calor de Culiacán, todo se fue a un segundo plano. Quedó solo él, sus hombros, sus manos, la manera en que distribuía su peso. Y yo vi, en 5 segundos, lo que 39 años me enseñaron a ver, que Bruno pegaba fuerte, sí, pero que era todo fuerza y nada de cabeza. Que tenía la guardia baja del que nunca ha peleado con alguien que de verdad le responda. Que cargaba el peso adelante, ansioso, con ganas de acabar rápido. Que era, en el fondo, exactamente lo que don Higinio me había enseñado a derrotar. Un peleador que confía en su fuerza porque nunca ha encontrado a alguien más listo. «Cuando quiera, doñita», dijo, y se lanzó. Tiró un derechazo, fuerte, telegrafiado, con toda la intención de asustarme, de tocarme apenas para que me rindiera. Yo no estaba donde su puño llegó. Me moví un paso, nada más un paso, el que don Higinio me hizo repetir 10,000 veces en aquel segundo piso. Su golpe cortó el aire, y por la inercia de su propia fuerza, se fue medio de lado, desacomodado. No le pegué. Podría haberlo hecho. Tenía la mandíbula abierta como una puerta. Pero no le pegué. Solo me reacomodé, tranquila, y volví a la guardia. Un murmullo recorrió el círculo. Bruno se enderezó, ahora sí sin risa. Volvió a tirar. Otra vez fuerza pura. Otra vez yo no estaba ahí. Esta vez me moví hacia su lado ciego y le di una palmada suave en la nuca con el guante abierto, casi un cariño, como diciéndole, «Aquí estoy». Fue humillante para él precisamente porque no le dolió. Le mostré delante de todos que podía tocarlo cuando quisiera y que elegía no hacerlo. «Estése quieta», gruñó colorado. «Estoy quieta», dije. «El que se está moviendo mucho eres tú». Se lanzó una tercera vez, ya con rabia, y la rabia en una pelea es lo peor que te puede pasar. La rabia te ciega, te apura, te hace olvidar la guardia. Tiró una combinación desordenada, buscando conectar algo, lo que fuera. Yo bloqueé lo primero con el antebrazo, dejé pasar lo segundo por un lado, y cuando quiso rematar con una patada de Muay Thai, su famoso Muay Thai, hice lo que llevaba 19 años sabiendo hacer contra esa patada. No la esquivé. La recibí en la espinilla levantando la pierna, hueso contra hueso, como me enseñaron. La patada de Bruno se estrelló contra mi bloqueo, y por la manera en que lanzó todo su peso, perdió el equilibrio. Trastabilló, y cayó sentado en el suelo de la cochera, delante de todos sus vecinos, delante de su mamá,
delante del hombre al que había llamado gallina. No me le fui encima, no lo rematé, no hacía falta. Di un paso atrás, bajé las manos y esperé. El silencio que siguió no lo voy a olvidar nunca. No era el silencio del miedo, era el silencio de la verdad. Todos habían visto lo mismo. Una señora de 53 años, con canas, que ni una sola vez había pegado con ganas, acababa de dejar sentado en el piso al muchacho que presumía 19 años de artes marciales, y lo había hecho sin lastimarlo, solo dejándolo caer en su propia prisa. Bruno se levantó rápido, avergonzado, con las orejas ardiendo. Por un segundo pensé que iba a lanzarse de nuevo, esta vez de verdad, con todo, y me preparé para eso, porque un hombre humillado a veces se vuelve peligroso. Pero no. Miró a su alrededor, vio las caras de los vecinos, vio a su mamá con la mano en la boca, y algo en él se desinfló. «Ah, pues ya, ¿no?», dijo, tratando de reírse, pero la risa le salió falsa. «Ya estuvo, nomás era relajo». «Sí», dije quitándome los guantes despacio. «Nomás era relajo». Y le extendí la mano para ayudarlo a sacudirse, pero él no la tomó. Se dio la vuelta y se metió a su casa. La música de banda seguía sonando, absurda, sobre un patio en el que ya nadie hablaba. Podría terminar la historia aquí, y ustedes pensarían que fue una buena historia de un vecino soberbio que recibió su lección. Pero lo que de verdad importa pasó después, y es la parte que quiero que se lleven. Esa noche, en la casa, Ramiro y yo no hablamos mucho. Me preparó un té de hojas de naranjo, como siempre que me ve alterada, y me lo puso enfrente sin decir nada. La cocina estaba en penumbra, apenas la luz de arriba de la estufa, y afuera se oían los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. Yo tenía las manos frías, heladas, aunque la noche estaba tibia. Las peleas dejan eso, aunque salgas bien y sin un rasguño. El cuerpo se te llena de una energía que no encuentra por dónde salir, y luego, cuando baja, te deja temblando por dentro. El corazón me seguía golpeando en el pecho horas después, no de esfuerzo, sino de todo lo que se había removido. Nos sentamos en la cocina, en silencio, uno frente al otro, y de pronto me di cuenta de que estaba llorando. Grandes lágrimas silenciosas que me caían sin que yo hiciera ruido. No de tristeza, no de miedo, ni siquiera sabía bien de qué, y me tomó un rato entenderlo. Lloraba por la niña de la colonia Guadalupe que había aprendido a encogerse, a hacerse chiquita, a leer el peligro en el ruido de unas llaves, y que 40 años después, por fin, delante de todos, no se había encogido. Lloraba por esa niña y por todas las veces que no pude defenderla, ni a ella, ni a mi mamá, ni a mis hermanos. Lloraba por el largo camino que va de aquella escalera de metal hasta esta cocina, y por don Higinio, que ya no estaba para verlo. Ramiro no me preguntó nada. Él sabe que hay llantos que no se explican, que solo se acompañan. Solo alargó el brazo por encima de la mesa, me tomó la mano entre las suyas y la sostuvo, paciente, hasta que poco a poco se me fue calentando. «Gracias», me dijo al final. «¿Por qué?», le pregunté. «Por no dejarme quedar como un cobarde delante de todos. Pero más que nada», hizo una pausa, buscando las palabras, él que siempre las encuentra. «Gracias por dejarme ver, después de tantos años, quién eres cuando de verdad te paras. Yo siempre lo supe, pero hoy lo vi». Me solté a llorar otra vez, y esta vez él lloró conmigo. Los días siguientes fueron raros en la cuadra. La noticia corrió, claro. En un fraccionamiento así, una cosa como esa se cuenta de casa en casa antes del mediodía. Al principio me dio pena, porque la gente me miraba distinto, entre el respeto y el susto, como si yo fuera otra persona. Las señoras con las que compartía plantas y recetas de pronto no sabían cómo tratarme. Una vecina, doña Refugio, me detuvo en la calle y me dijo, muy seria: «Amelia, dígame la verdad, ¿usted quién es?». Y me reí, porque la pregunta era exactamente la correcta. «Les cuento la verdad, doña Refugio. Soy quien siempre fui».
Una enfermera jubilada que les tomó la presión a la mitad de las señoras de esta cuadra. Una esposa, una mamá, una abuela que hace el mejor arroz con leche del fraccionamiento, según mis nietos. Y también, todo el tiempo, sin que nadie lo supiera, una mujer que a los 14 años subió por una escalera de metal a un gimnasio que olía a linimento y aprendió, golpe a golpe, a no tenerle miedo a nadie. Las dos cosas caben en la misma persona, casi siempre caben. El problema es que a las mujeres nos enseñan a esconder la segunda, a hacernos las suaves, a no incomodar, a no asustar a nadie con nuestra fuerza. Yo la escondí toda mi vida, no porque me avergonzara, sino porque don Higinio tenía razón. El que de verdad sabe, no necesita enseñarlo. Poco a poco, las cosas volvieron a su lugar en la cuadra, pero con una diferencia que me gustó. Las señoras dejaron de mirarme con susto y empezaron a mirarme con una especie de orgullo, como si algo de lo que yo había hecho también les perteneciera. Doña Refugio me pidió, medio en broma, medio en serio, que le enseñara, aunque sea a defenderse de un ratero. Otra vecina me confesó, en voz baja, junto al tendedero, que ella también había querido aprender de joven y que el marido no la había dejado. Me di cuenta de que mi pequeña historia había tocado algo en ellas, algo dormido, la idea de que una mujer también puede plantarse. Y pensé que ojalá cada una tuviera su propia escalera de metal en alguna parte, su propio lugar donde aprender a no encogerse. Con Bruno pasó algo que no esperaba. Durante 2 semanas no lo vi, ni su moto, ni su música. Consuelo me contó, apenada, que se había ido unos días con un tío a Los Mochis, que estaba raro. Yo pensé que iba a volver peor, resentido, buscando revancha de alguna forma torcida. Los hombres orgullosos a veces no perdonan que los bajen del caballo. Pero un sábado, temprano, tocaron a mi puerta. Era Bruno. Traía la cara distinta, sin la sonrisa de siempre, mirando al suelo. «Doña Amelia, ¿tiene un minuto?» Lo dejé pasar hasta la cochera. No lo invité adentro. Una cosa es perdonar y otra es tonta. Nos quedamos ahí parados. «Vengo a ofrecerle una disculpa», dijo, y se veía que le costaba cada palabra. «A usted y a don Ramiro. Me porté como un idiota. Con él, todo el tiempo. Y con usted, ese día. Estuvo mal. No dije nada. A veces el silencio obliga a la gente a seguir hablando, y así es como sale lo verdadero». Bruno tragó saliva. «Es que...» Se le quebró un poco la voz. «Toda mi vida he creído que valgo por lo que pego. Mi apá es de esos que dicen que un hombre que no se sabe defender no es hombre. Yo crecí queriendo demostrarle que sí era, ¿me entiende? Por eso las artes marciales. Por eso ando presumiendo. Y ese día, cuando usted me dejó sentado en el piso sin siquiera pegarme, sin lastimarme, nomás dejándome caer solito, se pasó la mano por la cara. Entendí que no sé nada, que llevo 19 años pegando fuerte y usted, en 2 minutos, me enseñó que eso no sirve de nada si no traes cabeza. Y que lo que yo hacía, presumir, humillar a don Ramiro, correr a ese perro, eso no es ser fuerte, es ser lo contrario». Sinaloa entera cabía en el silencio que siguió. Yo lo miré, a ese muchacho grande que de pronto parecía un niño, y sentí que se me ablandaba algo por dentro, porque yo también conocía a ese muchacho. Yo también había querido, alguna vez, demostrarle a alguien que valía. Y porque don Higinio, que me enseñó a pelear, me enseñó también esto otro, que es más difícil, que la fuerza de verdad no está en tumbar a nadie, sino en levantar al que tumbaste. «Bruno», le dije, «¿sabes por qué no te pegué?» Negó con la cabeza. «Porque podía. Y cuando puedes y decides no hacerlo, eso sí es fuerza. Lo otro, correr perros con una escoba, retar a un señor de 60 años, eso lo hace cualquiera que tenga miedo por dentro». Le puse la mano en el hombro. «Ahora sí. El día que entiendas que no tienes que demostrarle nada a tu papá ni a nadie, ese día vas a ser fuerte de a de veras. Y no antes». Se quedó callado, con los ojos rojos. Luego, para mi sorpresa, me preguntó: «Doña Amelia, ¿usted todavía entrena?» «Todas las semanas», le dije. Me
¿Me enseñaría? No a pegar, eso ya sé. Lo otro, lo de la cabeza, lo de saber cuándo no pelear. Y ahí, en mi cochera, un sábado por la mañana, con la mancha de humedad todavía en la pared de mi cuarto, sentí que la historia se cerraba de una manera que ni don Higinio, que en paz descanse, habría podido imaginar. Le dije que sí, con una condición, que primero fuera a arreglar la gotera de la barda que llevaba un año mojando mi pared. Se rió, esta vez de verdad, y me dijo que ese mismo día la arreglaba. Y la arregló. Lo vi desde mi ventana, subido en una escalera, con Ramiro pasándole las herramientas, los dos platicando de historia, porque resultó que a Bruno, en el fondo, sí le interesaba, solo que nunca se había atrevido a preguntar por miedo a que lo creyeran menos hombre. Ahora, algunos sábados, Bruno viene a la casa. A veces entrenamos un poco en el patio, cosas básicas, y le enseño lo que don Higinio me enseñó a mí, a esperar, a no desesperarse, a leer al de enfrente antes de mover un dedo. Pero más que nada platicamos. Le presté un libro que Ramiro le recomendó, uno sobre un peleador famoso que al final de su vida dejó de pelear y se dedicó a enseñar a niños de la calle. Bruno lo leyó en 3 días y vino a devolvérmelo con los ojos brillantes, queriendo hablar de él. Me di cuenta de que ese muchacho tenía hambre de algo que nadie le había dado nunca, alguien que le dijera que valía por dentro, no por lo que pegaba. Consuelo me trae pan cuando hornea y a veces se queda a tomar café conmigo y me ha contado cosas de su matrimonio con Isidro que explican mucho de Bruno. Isidro, el papá, sigue viajando casi siempre y sigue siendo ese hombre que mide la hombría en golpes. Pero Bruno, poco a poco, va aprendiendo que no necesita su aprobación para saber quién es. Un día me dijo que había empezado a dar clases gratis a unos chamacos de una colonia de por allá, como don Higinio hacía conmigo, y que por primera vez en su vida se sentía fuerte de verdad, no por tumbar a nadie, sino por levantar a alguien. Va lento. Estas cosas van lento, y a veces recae, y vuelve a presumir, y luego se acuerda y se corrige solo. Pero va. Y ver a ese muchacho cambiar ha sido, de todo lo que pasó, lo que más me ha llenado el corazón. La mancha de humedad de mi cuarto ya se secó. Ramiro la pintó un domingo, tarareando, con la rodilla mala y todo. Y cada vez que veo esa pared limpia, me acuerdo de la carne asada, de los guantes cayendo sobre la mesa, de la cara de mi esposo mirándome con esa confianza que no se compra con nada. Aprendí muchas cosas en aquel gimnasio de la colonia, encima de la tlapalería, subiendo por una escalera de metal que retumbaba. Aprendí a pegar con la cadera. Aprendí a recibir un golpe sin cerrar los ojos. Aprendí a esperar, a estudiar al contrario, a equivocarme menos. Pero la lección más grande de todas me la enseñó don Higinio el día que gané mi primera medalla, cuando yo andaba orgullosísima presumiéndola. Me quitó la medalla de las manos, la miró, me la devolvió y me dijo: «Está bonita, pero acuérdate, no vale nada esto si no aprendes a usarlo solo cuando de verdad haga falta. El que pelea por presumir, pierde aunque gane. El que pelea por defender a alguien, gana aunque pierda». 40 años después, entendí por fin lo que quiso decir, que la fuerza que una carga por dentro no es para gritarla ni para lucirla, es para el día en que alguien que quieres necesita que te pares. Y para eso, para pararse cuando hace falta, no importa la edad que una tenga, ni las canas, ni el mandil de flores, ni cuántos años llevas haciéndote la que no puede. A las mujeres nos enseñan a encogernos. Nos enseñan que ser suaves es ser buenas, que no incomodar es ser educadas, que aguantar es ser fuertes. Y a veces sí, la suavidad es sabiduría. Pero hay un momento en la vida de cada una en que hay que pararse. Y cuando ese momento llega, ojalá que todas tengamos algo por dentro, lo que sea, aprendido en donde sea, que nos permita mirar de frente al que nos reta y decir, sin que nos tiemble la voz: yo entro, yo entré y volvería a entrar. Si alguna vez a ti también te subestimaron, si alguna vez alguien creyó que por tu edad, por ser mujer o por lo callada que eres, no ibas a defenderte, cuéntame tu historia aquí abajo. Me encantaría leerte. Y si esta historia te tocó el corazón,
Quédate conmigo, que todavía tengo muchas más por contarte.